Yo soy Selena Altamirano y estamos en Sonora Noticias AM a través de la señal de Radio Sonora y con mucho gusto les comparto que ya tenemos en la línea telefónica a la consejera del INE Nacional, Carla Humphrey, a quien le doy la bienvenida a este espacio informativo. Consejera, muy buenos días. Hola, buenos días. Un saludo a ti y también a tu auditorio. Al contrario, gracias por aceptarnos esta llamada, Carla. Y bueno, platicar sobre este ejercicio democrático que se va a llevar a cabo en todo el país el próximo domingo. Ya de por sí siempre ha sido polémico este tema de la revocación de mandato desde que se mandó a Cámara de Diputados, después todo lo que tuvo que pasar para que se hiciera realidad, y en este caso pues el INE ha jugado un papel fundamental, sobre todo porque en un principio no estaban de acuerdo por la cantidad de recursos que se les recortaron. Pues sí, es un ejercicio inédito. Se incorporó esta figura en la Constitución en 2019 y bueno, será la primera revocación de mandato o ejercicio de revocación de mandato que se tenga en nuestro país. Claramente, como es un ejercicio novedoso, en el presupuesto del año pasado nosotros pusimos un apartado para llevar a cabo estos mecanismos de democracia directa, tanto una eventual revocación de mandato como una consulta popular. Desafortunadamente, y se etiquetaron aparte justamente para que fuera claro que si no se organizaban estos ejercicios, pues este dinero se reintegraría a la tesorería, a la federación, no sería, digamos, parte del presupuesto institucional. Desafortunadamente, pues no se aprobaron los recursos para llevar a cabo esta revocación de mandato, ante lo cual pues acudimos a las instancias jurisdiccionales justamente a solventar este tema, y creo que fue un ejercicio que todavía no acaba, todavía no hay, digamos, sentencias de fondo, pero sí se señalaron muchas cosas que me parecen muy interesantes, tanto por la Corte como por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en este sentido, pues señalaron que es una obligación del Estado mexicano garantizar los derechos políticos y electorales de los y las ciudadanas. Es decir, no es una obligación solamente del Instituto Nacional Electoral. Nosotros constitucionalmente tenemos la obligación de organizar, difundir, promover y dar a conocer los resultados de este ejercicio, pero claramente es obligación del Estado mexicano proveer los recursos necesarios para llevar a cabo este ejercicio. Es decir, pues, y así lo señaló claramente en esta sentencia, que pues es una obligación del Estado mexicano, no del Instituto Nacional Electoral. Y es importante porque también la propia Corte resolvió que, dado que hubo negativa de otorgar los recursos para hacer este procedimiento tal cual está establecido en la ley, debíamos organizarlo con el presupuesto que teníamos, que podíamos destinar a este fin, sin incurrir en responsabilidades administrativas y penales. Con base en estas sentencias, pues el Instituto, o en estos pronunciamientos, digamos, de las autoridades jurisdiccionales, pues tomamos la determinación de llevar a cabo, claramente cumpliendo con nuestras obligaciones constitucionales, este procedimiento, pero tuvimos que ajustar distintas cuestiones establecidas en la ley. Una de ellas, que ha sido la más debatida, es el número de casillas necesarias señaladas en la ley de revocación de mandato para este ejercicio. La ley señala que tenían que haber sido las mismas, así están estos términos, que en el proceso electoral anterior. El proceso electoral anterior fue, recordemos, el más grande de la historia. Se instalaron más de 161,000 casillas en todo el país. Para este proceso de revocación de mandato se aprobaron instalar 57,517 casillas, que a diferencia de la consulta popular, hay más casillas en la consulta popular, hay 300 especiales, una por cada distrito electoral, y también se está recibiendo a partir del 1 de abril y hasta el 10 de abril a las 6 de la tarde el voto de las y los residentes en el extranjero que se inscribieron para participar en este ejercicio y que emitirán su voto por internet. Y estos votos, consejera, disculpe que le interrumpa, ¿cómo están cifrados para evitar que puedan ser manipulados? A ver, no es la primera vez que se utilizan estos sistemas, han utilizado desde el 2011, 12 en el país, en distintas entidades federativas. Sin complicaciones. También en el proceso electoral pasado, para diversas gubernaturas. Es un sistema cifrado que además auditan dos
instituciones, una académica, la UNAM, y una privada, que auditan cada una de las etapas, cada uno de los sistemas. También es un sistema que también ya pasó, digamos, la prueba de la autoridad jurisdiccional, porque en algún momento se impugnaron estos acuerdos y la propia Sala Superior determinó que eran válidos y cumplían con las características con las que se tiene que emitir el voto, que tiene que ser libre, secreto, universal y directo, y por tanto además tienen, incluso se utiliza la tecnología blockchain para resguardar estos votos, para resguardar también la confidencialidad de los votos, para que no pueda asociarse de ninguna manera la persona que votó con el sentido del voto. Hay una serie de etapas, las llaves incluso con las que se abre el sistema están en distintas manos, no en una sola mano, justamente también para garantizar la seguridad en este sistema. Los votos se van depositando en una bóveda virtual, porque, como comenté, pues se abre el sistema de votación, en este caso 10 días, del 1 de abril al 10 de abril, pero también para las elecciones, por ejemplo, el próximo 5 de junio, también se abrirá el sistema semanas antes, el 22 de mayo, para recibir la votación de 4 entidades federativas que prevén la votación de las y los mexicanos que residen en el exterior. Así que, pues en este año utilizaremos 2 veces este sistema electrónico de votación, y creo que esto nos da la pauta también. En primer lugar, pues la revocación del mandato de las consultas populares no son procesos electorales, son procesos de democracia directa, no tienen por qué aplicarse las mismas reglas, no porque lo diga yo nada más, también ya le dijo la Suprema Corte. Totalmente. Tenemos que hacer procesos más ágiles, más cortos, más baratos. Consejera, ¿y eso? Una manera de hacerlo, usando la tecnología para ello. ¿Y eso sería viable? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de estos procesos democráticos y también ya todo el tema que se tuvo que vivir del dinero, incluso tomar otras decisiones como cambiar el tipo de papel que se va a utilizar para las boletas o reducir también el tamaño de estas boletas, sabemos que son decisiones que van encaminadas hacia la austeridad, pero el tema de utilizar estas nuevas herramientas tecnológicas, ¿es viable que estos procesos en un futuro los podamos hacer así, digitales y de forma segura? Digo, por un lado, abaratamos los costos de la democracia y por otro lado, pues se sigue trabajando en novedosos mecanismos de democracia directa. Yo soy una convencida de que la tecnología, más en la pandemia, llegó para quedarse, facilitó el trabajo, comunicarnos con nuestros seres queridos, ejercer nuestros derechos, y creo que hay que transitar hacia nuevos mecanismos de votación. No quiere decir que en un solo momento dejaremos de votar mágicamente en papel y nos trasladaremos a un voto electrónico por una electrónica, un sistema de votación por internet. Quiere decir que hay que estudiar y analizar cada uno de los contextos, la situación de cada uno de los distritos, de las secciones, para ver dónde es posible utilizar sistemas electrónicos de votación, que además hay diversos mecanismos, ¿no? Las urnas electrónicas, y creo que además siempre con falsos debates, porque siempre se dice que se pueden ser hackeadas, es absolutamente falso. Las urnas electrónicas no están conectadas a internet. También se dice que no permite el recuento de votos, también es falso, porque se imprimen una especie de comprobantes respecto a cada uno de los votos que permiten a las urnas electrónicas. Y hasta ese momento ninguna elección que se ha hecho en urna electrónica ha sido anulada. Esto por el lado de la urna electrónica. En el caso del voto por internet, pues tampoco se han tenido ningún conflicto, digamos, que lleve a la nulidad de la votación recibida por internet, pero creo que tenemos que transitar en que debemos pensar que no todas y todos tenemos que estar físicamente un domingo determinado en nuestra casilla para emitir en voto. Hay personas que están en prisión preventiva, hay personas que por motivos de salud no pueden acudir, que se están haciendo ahorita, por ejemplo, voto anticipado en Aguascalientes para personas con discapacidad, y creo que debemos transitar a pensar que el objetivo debe ser que todas las personas puedan participar y ejercer sus derechos políticos y electorales, y que no debe haber solo una única forma de hacerlo. Totalmente. Claro, quien quiera ir a una casilla con una boleta impresa, con 16 medidas de seguridad, etcétera, pueda hacerlo, pero también se puede haber opciones para otras personas que están en otras circunstancias, en otras situaciones, que también tienen derecho a ejercer pues el voto. Totalmente de acuerdo, consejera Carla Humphrey, le agradezco que nos haya tomado esta llamada para hablar sobre el proceso de revocación de mandato y también hablarnos sobre estos mecanismos digitales. Al contrario, muchas gracias a ti y a tu auditorio. Buen día.